He estudiado los 17 libros más vendidos sobre cómo ganar dinero, invertirlo y hacerte rico. Tanto los clásicos de Robert Kiyosaki o Napoleón Hill, como los actuales, por ejemplo de Natalia de Santiago, que ahora mismo está en el top de ventas. Me he tomado muy en serio la creación de este vídeo porque quiero darte algo que funcione siempre, ya que cuando yo he fallado en mi camino hacia la riqueza, hacia crear una empresa millonaria, ha sido por sentirme abrumado de tanta información y desconocer qué hacer exactamente, o por querer hacerlo tan perfecto que al final nunca lo hacía. Además, la mayoría de lo que cuentan todos estos libros se repite de forma constante con diferentes palabras, o está obsoleto, o es prácticamente imposible que se pueda aplicar en el mundo real en el largo plazo si ahora mismo estás empezando a crear tu riqueza, a no ser que seas una persona tremendamente disciplinada. Por eso he creado este vídeo, para ahorrarte miles y miles de horas, millones de euros que yo he invertido en estudiar, investigar y poner en práctica cada uno de estos conceptos. Y mi intención es que puedas aplicar lo que te voy a mostrar, tengas la edad que tengas y estés en la situación en la que estés. En mi caso, empecé tras terminar la universidad, motivado por lo que leí en mi primer libro sobre este tema, que era el de los secretos de la mente millonaria. Sinceramente, tuve que persistir mucho, porque 4 años después y tras haber intentado crear 3 negocios, estaba en números rojos y teniendo que compartir apartamento con 6 personas para poder pagar mi alquiler. Al final sí que conseguí lo que quería, tener mi negocio, facturar millones de euros, la casa de mis sueños, pero fue un proceso lento y doloroso. Por eso ahora que estás viendo este vídeo, quiero entregarte las 3 claves más importantes detrás de estos 17 libros, que son las que a mí más me funcionaron y que hagan que tú lo consigas de forma más fácil y rápida, evitando seguir 200 fórmulas como yo hice, que lo único que hicieron fue o sobrepasarme o paralizarme o que al final no siguiera ninguna. Quiero que te centres en estas 3 que te voy a dar hasta que tengas mínimo 100.000 euros en tu cuenta bancaria. ¿Aceptas el reto? Clave 1. Crea el efecto compuesto con tu talento. Para ser rico, el primer paso, y es obvio, es ingresar dinero, ya sea como empleado, creando tu negocio o como inversor, según en el punto en el que estés. Y de eso va esta primera clave, en que te centres en algo que se te dé bien y por un largo periodo de tiempo. La mayoría de todos estos libros lo dicen. La 4ª ley del oro del hombre más rico de Babilonia dice: invierte en negocios que conoces. O en Invierte con poco de Natalia de Santiago dice: invierte en negocios que entiendas. O la ley 23 del libro Las 48 leyes del poder dice: conserve sus fuerzas y su energía manteniéndolas concentradas en su punto más fuerte. Ganará más descubriendo un rico yacimiento y explotándolo en profundidad que pasando de un yacimiento pobre a otro. La intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. O en el libro La psicología del dinero explica que Warren Buffett consiguió 81.500 millones de 84.500 millones de su patrimonio neto después de cumplir los 65 años. Y a nuestra mente le cuesta entender estas cosas, porque es complicado. Pero de esto va esta primera clave, que empieces a crear ese efecto compuesto con tu talento, para que así cada vez tengas más conocimiento sobre ese campo, más experiencia, cada vez, pues si tienes un negocio, que ese negocio tenga más autoridad en el mercado, que tengas más casos de éxito, que tengas más reseñas positivas, que tengas más procesos sistematizados, más manuales de procedimientos, lo cual en el largo plazo te dará lo que necesitas para crear una gran riqueza. Y recorrer, como diría Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo del dinero, es decir, pasar de ser un empleado o autoempleado a un empresario e inversor. Esto fue lo primero que yo hice cuando me di cuenta que quería crear un efecto compuesto con mi talento, que es el de enseñar, el de formar a otras personas, el de investigar y luego transmitir lo aprendido. Lo primero que hice fue buscar trabajo en una escuela de negocios y eso lo cambió todo para mí, porque me dio más conocimiento, me dio más experiencia, me hizo ver cómo funcionaba ese negocio, cómo se generaban ingresos con ese negocio. Y esto hizo que todo fuera más fluido. Aunque la verdad sea dicha, yo seguí desenfocándome, intentando emprender en otros sectores. Por eso esta clave es tan importante y por eso es tan importante que la sigas. Y para que te asegures de que la estás siguiendo correctamente y de que esa habilidad, ese talento que estás usando tiene el potencial de darte el máximo de ingresos, voy a darte 2 premisas. La primera es que ese campo en el que te enfoques sea altamente rentable. Y la segunda es que tú sepas que una vez
que te enfoques en ello y que pases ahí años y años, puedes convertirte en uno de los mejores en ese campo. Y te daré un ejemplo. Una de las formas en las que yo fracasé al intentar hacerme rico fue en una época en la que empecé a invertir en bolsa y a hacer trading. Aparte invertí 2.000 euros en formación porque estuve 6 meses persistiendo, tratando de conseguir ganar dinero y al final terminé perdiendo 10.000 euros. Y cuando perdí esos 10.000 euros dije, hasta aquí he llegado. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque mi talento, mi propósito, mi pasión estaba en otro sitio. Por eso te explico esta clave. Y ahora mismo puede que estés pensando, Miguel, entiendo perfectamente la clave 1, pero desconozco cuál es mi talento. Entonces te recomendaría que te preguntaras, ¿qué se te da realmente bien? ¿Qué te apasiona? ¿Qué habilidades, qué conocimientos tienes ya? Y que sabes que cuando los potencies te pueden convertir en uno de los mejores. Ahí está ese talento. Y aquí debajo te voy a poner un link en la descripción donde encontrarás un vídeo en el cual explico los mejores modelos de negocio online que puedes emprender para crear ingresos y cómo relacionarlos con ese talento que tú tienes. Clave 2. Gestión anticipada y consciente del dinero. Porque muchas personas pueden ganarlo, pero no todos pueden administrarlo correctamente. Para ello te voy a dar una fórmula súper sencilla, que es la que mejor me ha funcionado a mí, para que sepas cómo gestionar tu dinero sin dejar que tus emociones te saboteen. Y el primer paso para aplicar esta fórmula es que entiendas dónde puedes y debes invertir tu dinero al principio para atraer la máxima riqueza, el máximo retorno, la máxima rentabilidad. Y es en educación, en negocios o inmuebles. En alguna de estas 3 fuentes incluso se te está permitido endeudarte, solo en estas 3. Por lo tanto, para ello lo primero que haremos será invertir en educación e ir creando el efecto compuesto con tu talento del que hablábamos en la clave 1. Esto además te va a dar un beneficio adicional, que es el de tener la mentalidad correcta, porque cuando tú hagas esta inversión, sabes que necesitas actuar para así amortizarla, para que finalmente te dé resultados. En mi caso lo que hice fue capitalizar el paro cuando dejé mi trabajo por cuenta ajena y eso me dio muchísimo impulso porque decía, wow, tengo que sacarle rendimiento a este negocio que estoy creando, a esta inversión que estoy haciendo, y eso hace que apliques acción, que es otra de las claves del éxito. Y ahora vamos con la forma en la que debes gestionar tu dinero de forma anticipada. Lo primero, como te decía, en la clave 1 es enfocarte en tu talento y crear un efecto compuesto. Después, al principio de esta clave 2, te he explicado cómo debes invertir al principio tu dinero para generar el máximo retorno. Y una vez que estás generando, que estás teniendo ingresos, debes asegurarte de tener una gestión óptima y consciente cada mes y cada semana. Y para esto te recomiendo usar la fórmula que explica T. Harv Eker en este libro, Los secretos de la mente millonaria, que es la que yo utilizo, que consiste en dedicar de forma anticipada, una vez que entran tus ingresos, un tanto por ciento, en concreto el 50%, a gastos generales. Es decir, tú sabes que el 50% de lo que ganas se va a ir, pues por ejemplo, a tu alquiler, se va a ir, por ejemplo, a tu compra de comida, a tu compra de ropa, al colegio de tus niños, a gastos generales. 10% de tus ingresos los vas a destinar a ahorro. El otro 10% de tus ingresos lo vas a dedicar a inversión. El otro 10% de tus ingresos lo vas a dedicar a formación, a seguir actualizándote. Otro 10% para disfrutarlo y divertirte con él comprando, por ejemplo, un capricho que te quieras dar. Y por último, el 10% restante lo vas a dedicar a donar. ¿Y por qué para mí es súper importante tener esto planificado? Puede variar mínimamente algún porcentaje según el estado en el que te encuentres, según tus prioridades ahora mismo en tu vida, pero intenta respetarlos lo máximo posible, porque si los respetas, tú tienes un plan sobre qué hacer con tu dinero y de forma consciente sabes que lo estás haciendo bien. De lo contrario, ¿qué haces? Pues lo que suele pasar es que te dejas llevar por tus emociones, te dejas llevar por esas compras impulsivas, por esa envidia que de repente hace que tú quieras hacer cierta inversión, por ese miedo que de repente hace que tú quieras ahorrar de más y, por ejemplo, recortar gastos en formación, que es lo que te va a hacer ir a un siguiente nivel, o ciertas emociones que te surgen a lo largo de tu vida y que o tienes un plan o te dejas guiar por ellas. Yo comparo esto con el hecho de tener un plan de alimentación, que te diga lo que tú debes comer cada día. Porque yo, por ejemplo, pues a veces he sufrido de atracones. Me daba atracones, ¿por qué? Porque me dejaba llevar por las emociones. A lo mejor estaba un día demasiado estresado o estaba cansado
y decía, bueno, pues hoy tenía una razón, o tengo mucha hambre, o sea, tenía una razón muy creíble para mi mente de que ese día debía comer más. Y luego, ¿qué ocurría? Pues que tenía consecuencias, que me sentía mal, que se me hinchaba el estómago, etc. Entonces, con el dinero debemos hacer lo mismo, para evitar esos atracones, gastar de más, gastar de menos, invertir mal el dinero. Debemos tener un plan anticipado para hacerlo de forma consciente, sin dejarnos llevar o dejándonos llevar lo menos posible por las emociones. Así que esta es la fórmula que debes utilizar. Y por último, clave 3, seguimiento. Esta es la más fácil, pero al mismo tiempo puede ser la más complicada. Porque ahora mismo puede, si he hecho bien mi trabajo, puede que estés comprometido a seguir esta fórmula, a enfocarte en tu talento, a persistir en el largo plazo, pero pasará un mes, pasará otro y empezarán a llegarte oportunidades, empezarán a llegarte objetos brillantes, probablemente personas que te digan que tienen una inversión muy buena para ti, en la que debes invertir. Y entonces, ¿esto de qué va? Pues lo hablábamos al principio, de crear ese efecto compuesto, de que tú, gracias a persistir, aplicando las 2 claves primeras, crees una gran riqueza. Por eso debes hacerle seguimiento al hecho de estar cumpliendo con las 2 primeras claves. Entonces, lo que te recomiendo es que mínimo una vez al mes te lo agendes en tu calendario y te sientes toda una tarde. Yo lo hago con mi pareja, nos vamos a un restaurante, a un café que nos guste, que estemos cómodos, y ahí revisamos que estemos cumpliendo con todos esos porcentajes. Si lo estamos haciendo bien, perfecto, o de lo contrario, si estamos fallando en alguno, hacemos los cambios necesarios para que todo se cumpla, porque sabemos que si esos porcentajes se cumplen, pues todo va a salir bien. Y te da un sentimiento, una sensación, una paz interior que es una de las mejores que se puede tener. Pero lo mejor es que lo compruebes por ti mismo aplicando desde ya estas 3 claves. Y ya sabes, aquí estoy para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Nos vemos pronto.